mi opinión, es mejor la alta cultura, ya que esta nos brinda distintas perspectivas sobre el mismo tema, ya que aunque es muy escaso, es importante conocer, ya que es lo que nos ha solucionado bastantes problemas como la discriminación, la esclavitud o Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, donde nos retrata o donde nos pinta problemas dentro de la familia, como en la sociedad, como el machismo, discriminación, etc. Como ejemplo, tenemos la literatura de alta cultura por autores como Víctor Hugo, García Márquez y Homero. En sus libros nos presentan distintas temáticas sobre problemas, como en la Ilíada de Homero. Estoy de acuerdo con el pensamiento de Vargas Llosa de que la cultura no solo está para entretener, sino que la alta cultura y el gran arte producen en un individuo una armadura y lo preparan para vivir mucho mejor y ser más conscientes de las problemáticas que se viven en el mundo, ya que la alta cultura y las distintas manifestaciones artísticas son formas de exteriorizar y de contar una historia y el contexto. La cultura es un legado y sirve de base en una sociedad, porque en ella se transmiten enseñanzas para las siguientes generaciones. Las manifestaciones artísticas permiten adaptarnos a distintos soportes para la transmisión de saberes y además sirven para el cuidado de la salud mental y corporal de toda la humanidad. Cuando la gente se siente vulnerable, busca salir de esa situación, busca fuerza, busca poder, y eso es la cultura, poder. Todo eso permite defenderse mejor contra la adversidad y sufrir menos. Esto según Vargas Llosa. En situaciones extremas, el ser humano se defiende consumiendo cultura, es decir, estando sumergidos en el caos, la gente busca la manera de escapar del mismo, aunque sea por momentos. Y esto es algo que se ha dado desde siempre, desde los esclavos que exteriorizaban su opresión a través del canto hasta cualquier joven o adulto en la actualidad que hoy en día, por ejemplo, viaja en el bus y va escuchando música, leyendo algún libro, que está en clases de danza, toca algún instrumento, y todo esto permite equilibrar su estado emocional. Si desaparece la vida cultural, entonces también desaparece la libertad. La cultura es la esencia y se manifiesta a través del estilo de vida de la persona a la que pertenece. La cultura se relaciona con el desarrollo de nuestras actitudes, pues influye en la forma en que vivimos. La cultura a la que pertenecemos determina la estructura de nuestro pensamiento, lo que influye en las perspectivas que vamos a tener de las problemáticas del mundo y pues de todos los fenómenos, ¿verdad?, que vivamos. La cultura puede ir degradándose si para la gente los escritores no son necesarios, no son importantes. Este tipo de pensamiento es peligroso según Vargas Llosa. Y en lo personal estoy de acuerdo y considero de que si no valoramos el trabajo de las grandes mentes críticas y no nos instruimos, entonces nos ahogaremos en la ignorancia, ya que no vamos a poder desarrollarnos, no vamos a tener un criterio propio, nos vamos a dejar llevar por todo lo que nos diga la gente o por todo lo que pase sin poder tomar decisiones por nuestra propia cuenta y sin poder hacer algo para aportar a la sociedad y a nuestra propia vida. Y pues, como dice Vargas Llosa, la fuente de la libertad y progreso reside pues en los escritores y en las grandes mentes. Y pues, gracias. Claro está el cambio notorio que ha tenido el concepto de cultura a lo largo de los años. Así como cabe, a mi parecer, la cultura ha ido revolucionando de manera negativa para volverse en segundo plano o simplemente como un pasatiempo para la sociedad, en búsqueda de diversión sobre todo, y como un interés más que todo personal, y siendo esta a su vez superficial e incluso generando la separación de grupos sociales y conllevando a la discriminación. En la actualidad, cada quien posee un concepto diferente a como había antes mencionado de lo que es la alta cultura, arraigado sobre todo a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión. Lo que para mí puede ser culto, para otra persona puede ser absurdo y viceversa. La juventud actual tiende a confundir cultura y la libertad que ahora existe o se trata que exista
con el hedonismo cultural, es decir, en la búsqueda del placer sobre sí mismo, de diversión, de satisfacción, y que esto se ha vuelto en un pensamiento de la juventud que es más que todo egoísta, que piensa sobre sí mismo, satisfacer sus necesidades y no buscar un bienestar común. A mi percepción, la alta cultura se ha convertido solamente en una causa más de discriminación, porque se percibe la confusión popular de ser culto o poseer una alta cultura con tener dinero, tener la mejor educación, tener un mejor trabajo que dignifique, mientras que cultura de masa se tiende a confundir con una persona que es ignorante, que no tiene educación, que posee bajos recursos, que no personas que están siendo manipuladas, ya sea por tener un bien común o porque se les considera incultas en un dado caso. Entonces son manipuladas sus pensamientos, sus ideas, para que el régimen autoritario que ahora nos apresa esté únicamente creando personas que no piensen por sí mismos. Por tanto, yo considero, y en conclusión, de que cada quien debe crear un sistema educativo y tenerlo en sí mismo, que ame el pensamiento, que ame el respeto a los demás, para así tener una educación que sea únicamente que aporte un bien fructífero a la sociedad y que no sean personas manipuladas de pensamiento por otras personas de poder. Porque si nosotros creamos en sí mismo el amar del pensamiento, el amar el filosofar y el amar el respeto a los demás, vamos inculcando en nuestras generaciones y futuras generaciones un amor al prójimo y que la sociedad